que estén por acá con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Pablo Berruecos. El día de hoy tenemos muchísima tecnología que les vamos a ir presentando poco a poco con todos los colaboradores e invitados y noticias y todo lo demás. Así es que no se vayan, tengan siempre una pluma y papel a un lado para ir apuntando todas las direcciones que les vamos a ir dando. Y créanme, es un programa muy bueno que les vamos a presentar el día de hoy. Bienvenidos. Un gran amigo, Andrés Velázquez, en su sección de seguridad, ciberpolicías, cibercriminales y cosas extrañas. Bienvenido, es un placer tenerte por gracias, acá. Pablo. ¿Qué tema nos vas a tratar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de ciberterrorismo. Este tema que ha estado muy de moda en los últimos días, principalmente por dos cuestiones. Uno, el tema de que no es claro qué estamos escuchando como ciberterrorismo. Hay muchas organizaciones y muchos medios que lo que están hablando es de cuando alguien vulnera un servidor y cambia a lo mejor la página web de un sitio tratando de consignarle a alguien o decir algo que no les parece. Sin embargo, eso no es ciberguerra. Cuando hablamos de ciberguerra, tenemos que hablar particularmente de lo que ha estado pasando desde los años 1983-84, que de alguna manera hicieron o lograron el poder llegar a que un país se viera afectado al respecto. Cuando hablamos en esta situación, uno de los característicos fue Estonia. En Estonia, en el año 2007, hubo un ataque que llegó a ser una denegación de servicio. ¿Qué es una denegación de servicio? Un ataque que no permite que alguien pueda llegar a consultar una página. De tal manera que atacaron la policía, atacaron todos los sistemas críticos de infraestructura, siendo Estonia uno de los países más avanzados en el tema de TI como tal, lo cual ocasionó que prácticamente todo el Internet en ese país pudiera llegar a tener un problema. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de ciberguerra, tenemos que hablar de una cuestión muy sencilla. Cuando estamos hablando de ciberguerra es cuando se ve afectada la infraestructura nacional de un país. Imaginemos que a lo mejor en México hay un cambio radical donde todo el suministro de agua se controla vía un sistema de software. ¡Qué horror! Es que sí es complicado. Imagínate esa situación. Entonces, si yo logro como un hacker, como un cracker, el poder llegar a crear un pequeño código que me llegue a vulnerar esta infraestructura que bombea agua y corto completamente el suministro, ¿qué podría pasarle a México? Imagínate el bombeo de gas o a lo mejor una planta nuclear, que ese es el gran problema que existió a principios de este año con uno de los gusanos más agresivos que ha existido, que es el Stuxnet, que lo que hacía era afectar un sistema de control que se utiliza en plantas que normalmente están vinculadas a la infraestructura nacional. ¡Qué horror! Y fíjate, todo por investigar, por querer de alguna forma llamar la atención, igual y hasta por error puede llegar a ser, ¿no? Que de repente puedes causar un verdadero daño simplemente por el hecho de estar investigando, pero supongo que muchos están atacando de una manera fuerte y sobre todo en estos últimos días que ha habido varios ataques a nivel mundial. Yo creo que ese es un tema que hay que hablar, o sea, de cierta manera sí va a existir ciberguerra, sin embargo no como nos lo plantean, porque la posibilidad de que un gobierno tenga toda su infraestructura crítica montada en sistemas que estén al acceso de Internet va a ser muy difícil. Entonces, sin embargo, estamos viendo que los gobiernos están empezando a invertir en temas de inteligencia, están empezando a invertir en temas de protección en esta seguridad o infraestructura crítica, y lo que vamos a ver es lo que estamos viendo ahorita, grupos de hacktivistas que están tratando de atacar al gobierno. Muchísimas gracias, en serio, y estén muy pendientes de lo que sucede en estas semanas para seguir llamando a Andrés. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, nos vas a estar transmitiendo a través de tus gadgets, ¿no? Así es. Andrés, mil Pablo, gracias. Muchas gracias. Vamos ahorita a un cortecito, regresamos con Gustavo Arizpe, vamos a seguir todo el programa con colaboradores, invitados y demás. Están aquí también los de Campus Party que nos van a platicar de un proyecto bastante interesante y van a ver ustedes, no se vayan.
¿No les ha pasado que se saturan de correos electrónicos, de SMS y todo lo demás? Hoy está Gustavo Arizpe aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué onda con la saturación de información y de correos y de todo? Pues fíjate que hay un autor que se llama David Allen, autor del libro Getting Things Done, que aquí le pusieron Organízate con Eficacia. Él dice que si la saturación de información fuera un problema, hubiéramos explotado en el momento que entrábamos a internet o cualquier biblioteca, ¿no? Ajá. O sea, el problema en realidad no es la saturación de información, sino el problema es lo que hacemos con las entradas que tenemos, ¿no? Es decir, tienes correos, tienes RSS, tienes Twitter, Facebook, una serie de entradas. ¿Qué es lo que haces con esas, ¿no? En la actualidad ya no hay tanto ese problema porque muchos de esos correos se filtran, los programas de correo ya los filtran. Claro. Pero sin embargo seguimos recibiendo muchas cosas que a lo mejor te suscribiste a un newsletter, te empezaste a seguir a una persona que resultaba interesante y en este momento ya no es relevante para ti. Hay que ir eliminando fuentes de información, eso es lo primero. Hay que ir eliminando, hay que ir retirando, hay que ir sabiendo borrar la información. Yo lo que te recomendaría ahorita que veo que tienes 400 en la entrada, es que agarres todos, los pongas en una bandeja aparte y empieces en cero. Y procures que cada día tu bandeja termine en cero. No, te puedo asegurar que esos 400 los podrías administrar de manera que en algún momento los vas a revisar. Y si no los revisaste, de todos modos, ahí no se convierten más que en una carga. Tu cerebro hace cuenta que piensa que todo el tiempo debe estar revisando sus correos y se convierte en algo contraproducente. Pero aprendan a crear filtros. En Twitter, bueno, sigan a todo el mundo si es que utilizan Twitter, pero creen listas para seguir solamente a la gente que les resulta interesante, algún producto, alguna marca que les resulte interesante, celebridades, pero manténganlo organizado. Yo sigo a todo el mundo, por ejemplo, en Twitter. ¿Cómo le haces? No sé. Pero no los leo, así no los podría leer a todos, pero con listas te das cuenta que puedes empezar a seguir gente y resulta más interesante, puedes conversar, en fin. Ayer estaba platicando con un amigo justamente de las listas y de cómo organizar, por ejemplo, Twitter, ¿no? Que luego es una saturación, sigues a muchas personas y es un bombardeo de información. Se los vamos a presentar muy pronto. Me voy a poner ahí a explicarles cómo limpiar o cómo organizar su Twitter para que no tengan broncas, porque hay muchos que me han dicho que no quieren entrarle porque les da miedo o porque les da flojera o porque simplemente no lo entienden. Acuérdense que este programa es para todo tipo de gente, para los que saben mucho y para los que pues están arrancando. Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo Arizpe, un placer tenerte por acá. Y vamos ahora con la entrevista. Nos va a presentar el director general de Campus Party, nos va a presentar junto con alguien de Telefónica, nos va a presentar aquí un proyecto muy interesante. No se vayan y seguimos, vamos a presentar más cámaras. Viene Sergio Gil, vamos a tener de todo un poco, vas a ver. Perfecto. No se vayan.